cómo vamos a entender la presencia de nuestro Dios. ¿Cómo vamos a entender eso? ¿Y cómo vamos a saber si estamos ante la presencia de Dios o no estamos? Si Dios está, pues ahora sí que lo decimos, ¿verdad? Inclusive el nombre de esta misión es Dios con nosotros. La pregunta es, ¿de qué forma Dios puede estar con nosotros? ¿De qué forma podemos estar ante la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo puede ser eso? Es posible, desde luego, ¿no? No voy a decir cómo puede ser esto posible. No, es posible, sí. Y de hecho debe de ser así entre nosotros. De buscar siempre, hermanos, amados míos, buscar siempre la presencia de Dios, que precisamente es el título del tema. Busquemos siempre la presencia de Dios. Busquemos siempre la presencia de Dios. Y como les decía, tenemos que darnos cuenta cómo es de que podemos estar ante la presencia de Dios, cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas, de qué manera. Obvio, la presencia de Dios nunca va a ser una presencia física. ¿Me explico? No vamos a ver a Dios así como lo vieron Adán y Eva. Y también igual asumimos que Adán y Eva lo vieron a Dios. Pero si Dios es espíritu, obvio, solo hablaron con él. Pero igual también estaban en santidad y podían, por lo consiguiente, quizás ver lo invisible, que es un espíritu, es invisible, no se puede ver. Pero desde luego dice la Escritura que Dios ha creado cosas visibles e invisibles. Y que bueno, dice también la Escritura que sin santidad, ¿qué? Nadie puede ver a Dios sin santidad. Entonces quiere decir que en santidad sí podemos verlo, ¿no es así? Amén. Eso asume la palabra de Dios, que en santidad podremos entonces ver a Dios. Así que, amados hermanos, sabemos que nuestra fortaleza es Dios. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y por lo tanto, necesitamos de Él, ya que el mismo Señor Jesús manifiesta que la vida eterna es que conozcamos al único y verdadero Dios. Esa es la vida eterna. Y también que conozcamos el medio por el cual podemos conocer a Dios. ¿Cuál es el medio por el cual podemos conocer a Dios? Jesús. Por medio de Jesucristo, exactamente. A quien Dios envió, que es su Hijo Jesucristo. Por lo consiguiente, anhelamos siempre como hijos de Dios, anhelamos la presencia de Dios. Anhelamos siempre estar en presencia de Dios, del Dios verdadero, por medio de su Hijo Jesucristo. Ya que adorando a Jesús, entonces estaremos adorando a Dios. Puesto que recuerden que le dijo Felipe, el apóstol Felipe, a Jesús: muéstranos al Padre. Dice: Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han reconocido. Entonces, al adorar a Jesús, adoramos al Padre también, ¿sí? Entonces, ya que Dios mora en Jesús, de acuerdo a Juan 14:10, Dios mora en Jesús, ¿sí? Él mismo lo manifiesta. Dice Salmo 84, verso 10, el Salmo 84, verso 10, dice de esta manera: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios. Qué bellos textos, hermanos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿sí? Y también hay un texto que quisiera que leyéramos en Salmos, me parece que es Salmos 100. Salmos 100, verso 1 y 2. Dice de esta manera, Salmos 100, 1 y 2 dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Ahora, ¿qué nos indica eso? Dice: vengan ante su presencia con regocijo. Porque a veces venimos a la iglesia un poco tristes, cabizbajos, abrumados por algún problema personal, familiar, y no demostramos ese gozo que deberíamos de sentir cuando venimos
a la presencia de Dios. Entonces es importante que tengamos la certeza de que Dios se manifiesta en este lugar, o en el lugar donde estén sus hijos. Ahí se manifiesta Dios. ¿Lo creen por fe? Amén. Eso dice la Escritura. Entonces dice, vengan con alegría, con gozo ante la presencia de nuestro Dios. Porque anhelamos todos la presencia de nuestro Dios. Queremos estar siempre en la presencia de Dios. Pero a veces, pues como ahorita tristemente, pues según mi esposa va a una festividad de su familia, ¿verdad? Y dice este salmo que leímos 84:10, dice, porque mejor es un día en tus atrios. ¿Quién entró? Ah, mi hijo. Ah, muy bien, muy bien. Mejor es un día en tus atrios, o sea, en tu templo, en tu casa de oración. Sí, pásale por aquí, pásale. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, antes que preferir el mundo o las fiestas del mundo, ¿sí? En efecto, hermanos, necesitamos siempre la presencia de Dios en nuestras vidas, estar siempre fortalecidos por su Santo Espíritu, porque de lo que estamos bien plenamente seguros es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no es así? El Espíritu de Dios mora en nosotros, y entonces a veces estamos debiluchos espiritualmente, pero el Espíritu que mora en nosotros nos fortalece, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da confianza, y entonces que nos fortalezca por su Santo Espíritu y buscar siempre la presencia de Dios. Esto desde luego, ¿cómo sería? ¿Cómo sería buscar siempre la presencia de Dios? Bueno, esto, hermanos, implica un acercamiento personal, no colectivo como es la iglesia en el cuerpo de Cristo, no, sino un acercamiento personal y constante. ¿A través de qué o cómo? Bueno, a través de la oración, y en espíritu, porque recuerden que lo que le dijo Jesús a la samaritana, dice, Dios es espíritu y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que entonces a través de la oración en espíritu, la lectura bíblica también es importante, ¿sí? La adoración también es importante, la adoración en el espíritu y en verdad, adorar a Dios en espíritu y en verdad, adorarlo también con gratitud, ¿sí? Todo esto nos lleva desde luego a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque lo adoramos con agradecimiento, desde que nos levantamos, hermanos. Hay veces que quizás algunos vecinos me hayan visto por allá arriba, que siempre estoy mirando al cielo. Señor, gracias, Señor, por esto. Gracias por este día, gracias por el pan de cada día, gracias por mis hermanos, gracias por esto y por esto y por esto. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Den gracias por todo, por todo. Y hay veces que inclusive he atravesado la calzada y me veo para el cielo y nomás que veo que no venga ningún carro, ¿verdad? Gracias, mi Señor, gracias por esto y gracias por lo otro. Quizás algunas personas me vean y van a decir, está loco este hombre, ¿no? Pero hay que darle gracias con agradecimiento también, con lectura bíblica, con adoración, en espíritu, en verdad, con gratitud. Y les repito, esto nos llevará a la presencia de Dios. Esa es de la forma en que vamos a estar ante la presencia de Dios. Porque no es nada más de que, bueno, aquí estoy, Señor. Ven. No. Para llegar dice, por ejemplo, Jesús le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves de mi reino, y el que no entre por la puerta, dice, el tal es salteador y ladrón. Entonces obviamente hay unas llaves, o una llave. ¿Cuál es la llave? La palabra de Dios. ¿Cuál es la puerta? Jesús es la puerta. Entonces de esa manera entraremos a la presencia del Señor. Vamos a ver algunos métodos para que podamos entender cómo obtendremos el estar ante la presencia de nuestro Dios. Vamos a ver algunos métodos de cómo experimentar su presencia. Por ejemplo, como les decía, es un acercamiento personal activo. ¿Qué entienden por eso, hermanos? ¿Cómo entienden esto de un acercamiento personal y activo? ¿Métodos? ¿Perdón? ¿Cómo dijo?
un acercamiento activo y personal, o personal y activo, como quieran. Orarle, estar en oración. No, activo quiere decir que estés en contacto con Dios todo el tiempo. Obvio, no vas a estar en tu trabajo con la Biblia en la mano, es obvio. Pero sí en tu pensamiento, ¿verdad? La relación con Dios, hermanos, no es externa, no es material, no es física. La relación con Dios es interna, es dentro de ti. ¿Por qué? ¿Quién mora dentro de nosotros? El Espíritu de Dios. Bueno, y también nos dimos cuenta de que, igual que en Jesús, también el Padre mora en nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan del texto donde dice Jesús, el que guarda mi palabra, dice, mi Padre le amará? Y mi Padre y yo vendremos y haremos, ¿qué? Morada en ustedes. Mi Padre y yo, fíjense bien, ahí Jesús mismo está haciendo diferencia entre uno y otro. Ahí no dice él, y yo vendré y haré morada. No, dice, mi Padre y yo. O sea, son dos. ¿Sí me explico? Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Entonces, porque les repito, el acercamiento activo y personal es interno, es dentro de ti, porque dentro de ti está tanto tu espíritu de vida como el Espíritu Santo. Entonces tienes que ver hacia tu adentro. Por eso es de que no, Jesús le dijo a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han reconocido, porque miraban hacia afuera, miraban esperando a un Mesías que viniera con ejércitos a liberarlos y todo aquello, no. Sino que Dios estaba en ellos, dentro de sí. Por eso hay este texto que dice, busquen a Dios y de alguna manera palpando pueden encontrarlo. ¿Y quiénes son los que andan palpando? Los ciegos. Los ciegos que no ven, dice, si de alguna manera, aunque sea a ciegas, pero busca la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ese es un acercamiento activo, ese es uno de los métodos. Otro método sería, bueno, espérenme tantito, todavía no terminamos con esto. Por medio de la oración y de la comunión. Hablar con Dios, mis hermanos, no solo es con la mente, sino con el espíritu. Y los dos métodos son internos, la mente y el espíritu, en el corazón, ¿sí? Esperando su manifestación. Nuevamente lo repito. Ese acercamiento activo, personal, es con la intención de esperar la manifestación o la presencia de Dios en sus vidas. ¿Y cómo vamos a sentir que Dios se manifiesta en nuestras vidas? Bueno, en nuestras vidas diarias y cristianas, debemos de tener paciencia. Hay un texto que dice de esta forma, no me acuerdo el texto, ¿no? Pero, o sea, el número, pero dice de esta forma, espera en Dios y Dios hará. ¿Sí? Espera en Dios y Dios dará. ¿Sí? Eso es lo que dice el texto. Bueno, entonces, esperando su manifestación en tu vida diaria cristiana, teniendo paciencia, esperando que su Santo Espíritu te hable. Entonces, ¿cómo es que nos habla su Santo Espíritu? Hace rato lo mencionábamos con los varones, ¿no? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros? Bueno, Él nos guía. A veces Él nos da el sentir y el pensar como el hablar. El Espíritu Santo, cuando tú estés actuando correctamente, estés actuando en la verdad, te estés manejando en la verdad, estés haciendo buenas obras, estés leyendo la Biblia, estés estudiando la Biblia o estés enseñando la Biblia, eso es guía del Espíritu Santo. Pero cuando cometes un error, un pecado, caes en una tentación, no creas que ese es guía del Espíritu Santo, es guía de otro espíritu. ¿Sí me explico? Entonces todo lo que tú hagas de acuerdo a la Escritura es guía del Espíritu Santo, hermanos. Es cuando Dios se manifiesta en tu vida.
Es cuando el Señor te indica, ayuda a tu familia, ayuda a esta persona, ponte a orar, haz buenas obras, lee la Biblia, estúdiala, acompaña a tu familia, acompaña. Hay personas, ya les mencioné eso, pero me quedé muy impactado cuando una vez que fuimos al hospital a dar café y tortas y eso, de este personaje que estaba drogado, estaba sentado en la banqueta enfrente al hospital, y fui a verlo y le di un abrazo y se puso a llorar, porque necesitan esas personas alguien que los haga sentir que valen algo, ¿sí? Eso, cuando hagas todo eso o parte de eso, eres guiado por el Espíritu Santo. Pero cuando entras en conflicto con alguien, cuando entras en pleito con alguien, cuando entras en tentación de algo, no creas que es el Espíritu Santo, ¿eh? Es otro espíritu el que te está guiando. Por eso dice Jesús, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. Oyen mi voz y me siguen. Si no vas siguiendo a Cristo, no estás oyendo la voz de Cristo. Así que entonces, mis hermanos, otro método es la lectura bíblica. La lectura bíblica, eso nos indica que te conectes con Dios. Conéctate con Dios por medio de su palabra. Y Él, desde luego, te va a hablar por medio de textos bíblicos. No va a ser como dicen los pentecosteses, ¿no? Que Dios me habló y me dijo esto y esto. Como decía el pastor ¿verdad? Sí. Dios me dijo que te diera yo esto. Le digo, no, espérate, yo no predico por dinero. Y nos enseñó un gordito. Le iba ya a decir, oye, pues dile a Dios que a poco ya se le olvidó que su palabra no se predica por dinero. Le dije, no, mejor lo dejo así. Pero no, Dios te va a hablar por medio de textos bíblicos, ¿sí? Entonces, otro método también para buscar la presencia de Dios, para estar siempre en la presencia de Dios, es la adoración y alabanzas. O sea, tú puedes adorar a Dios por medio de las alabanzas, ¿sí? Hay un canto que tenemos nosotros que dice, entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con júbilo. Pero dice, entra en la presencia del Señor ¿con qué? Con júbilo. No tristes, no agachados, no así sin ganas de cantar, no, con cánticos. Tampoco vamos a exagerar como ahora que fuimos a predicar allá, que exageraban, ¿verdad? Bastante, brincaban y bailaban pero brincos fuertes y todos. Hasta la tierra temblaba. Hasta parece que estaban peleando, Así, gloria a Dios. Oye, era mucha violencia, ¿no? Entra en la presencia del Señor con gratitud. Entra en la presencia de Dios con júbilo, ¿sí? Entonces, adoración y alabanzas. Entra en la presencia con gratitud y alabanza, como lo era el modelo del tabernáculo de David. ¿Se acuerdan cuál era o cómo era el modelo del tabernáculo de David? Brincaban. El modelo del tabernáculo de David. Déjenme decirles, el tabernáculo de David fue una tienda o carpa sencilla que David levantó en Jerusalén para albergar el arca del pacto, convirtiéndose en centro de adoración continua. Esa era el modelo del tabernáculo de David. O sea, construyó un espacio, vamos a decir un cuarto, por decirlo así, donde se guardaba el acta de la alianza, ¿verdad? Y ahí se convirtió en una adoración continua, o sea, todos los días, ¿sí? Entonces, ese es un acercamiento personal. Así que entonces, amados hermanos, otro método para sentir la presencia de Dios es la gratitud. Ese es otro método que debemos de usar, la gratitud. Así que enfócate y agradece sus bendiciones para que tu corazón se abra a su presencia, a su agradable presencia y a su divina voluntad. Entonces, cuando tú te enfocas en agradecer a Dios sus bendiciones, entonces tu corazón se abre a la presencia y a la divina voluntad de nuestro Dios, ¿sí?
Dice la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2 dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Fíjense bien entonces, Entonces la presencia de Dios, mis hermanos, no es violenta. La presencia de Dios no es apagada, no es tranquila, no es calmada, no, tampoco es violenta. Es agradable y perfecta. ¿Qué significa esto entonces? Que cuando haces la voluntad de Dios, entra en ti esa presencia del Señor. Hallas gracia delante de Dios cuando haces la voluntad de Dios. Nosotros como padres humanos, cuando uno de nuestros hijos nos obedece y hace lo que tú le ordenas, recompensas al hijo, ¿verdad? Lo abrazas, le dices, qué bien, hijo, gracias por hacerme caso, ¿verdad? Se agrada el padre de la obediencia del hijo. Así mismo con nosotros, cuando hacemos la voluntad de Dios, recibimos la voluntad de Dios y hacemos la voluntad de Dios, entonces recibimos también su presencia, su divina presencia. Así que entonces, otro punto importante, que es otro método más para que podamos recibir y gozarnos en la presencia de Dios, es la preparación interior. ¿Cómo prepararte interiormente? ¿Cómo te puedes preparar interiormente? Porque recuerda que tú, ¿qué eres? Templo de El Dios. templo de Dios, exactamente. Entonces, ahora vamos a mencionar lo material y físico y lo espiritual. Por ejemplo, en el templo, cuando existía el templo de Salomón, que después le llamaban el templo de Herodes, ¿qué hacían antes de iniciar el culto? A una preparación, pero sí, al 100%. El templo estaba súper limpio, todo en orden, estaban floreros por todas partes, estaban, bueno, todo bien en orden. Preparaban ese templo para que se llevara a cabo el culto. Ahora en nosotros, hermanos, no es este lugar el que debemos de preparar, hermanos. Aunque bueno, mis hijos sin ser de la iglesia lo preparan cada semana, son los que lavan, ¿no? Sino este templo. Exacto. Este es el templo que tenemos que preparar, hermanos, para recibir la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, esa es preparación interior. Arregla tu corazón, quita el desorden que hay en ti, el pecado y las manchas espirituales, para que el fuego de Dios descienda sobre ti. Y ese fuego, así como en la zarza, que estaba prendida pero no se quemaba, así mismo ese fuego de Dios desciende sobre ti. Y ese fuego es el Santo Espíritu de Dios. Desciende sobre ti. Es la presencia del mismo Dios, ¿verdad? Pero necesitamos preparar el interior. ¿O ustedes creen que si Dios fuera un hombre físico, entraría en un lugar desordenado? ¿Entraría en un lugar sucio? No, desde luego que no. Entonces debemos de preparar el interior nuestro, porque aquí se manifiesta Dios, aquí se manifiesta el Espíritu Santo. Así que entonces, otro punto importante, que es otro método también, y es del que muy poco se habla en las iglesias, es del arrepentimiento y el perdón. El arrepentimiento y el perdón es otro método que tenemos que usar para poder nosotros recibir la presencia de Dios. Pero para esto, en este método del arrepentimiento y el perdón, tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que confesar nuestros pecados y perdonar a otros también, ¿sí? Para que mantengamos esa relación interna con Dios. Porque nuevamente, pues, nos gusta mucho que nos perdonen, ¿verdad? Cuando ofendemos a alguien, nos piden perdón, no es que suave sentimos, ¿no? Pero ¿qué hay de nosotros a los demás? ¿Acaso perdonamos a las ofensas de los demás? Porque a veces, hermanos, somos tan sensibles que a veces una palabra que no es ofensiva nos ofende.
como lo que pasó con X personas, que nomás porque les dije, ¿qué les dio ahora por estudiar? Pum, dejaron de venir. Ah, no, pues queremos estudiar. Pues nos dio por estudiar ahora, nada más. Gracias, gracias. Pero no, se dieron la gran ofendida del mundo. Entonces, mis hermanos, el perdonar las ofensas, que muchas veces no son ofensas, sino que según nuestro interior es como tomamos lo que viene de afuera. ¿Sí me explico? ¿O no me entienden este punto? A veces no tenemos preparado el interior nuestro y lo que viene nos ofende. Lo que viene nos sacude. ¿Por qué? Porque no tenemos preparado el interior. Y el interior debe estar preparado con perdón, con arrepentimiento y perdón. ¿Para qué? Para que nosotros seamos perdonados. ¿Qué dice Jesucristo? El que no perdone las ofensas, él no será perdonado por mi Padre Celestial que está en los cielos. Entonces tenemos que entender esto cabalmente. Otro punto importante, hermanos, aparte del arrepentimiento del pecado, otro método también es, ¿qué significa eso? Guardar silencio. Porque nuevamente, hermanos, Dios no se va a manifestar en una persona violenta, en una persona escandalosa, en una persona... Hace rato mencionábamos con los varones, el Espíritu Santo como paloma. Como forma, ¿no? ¿Sí se acuerdan que les hablé de eso? Sí. Las palomas, por ejemplo, en la Alameda Central hay muchas palomas que bajan y les dan de comer ahí las señoras o los señores, les echan migajitas de pan y comen las palomas. Pero pasa alguien caminando y se espantan y ¡fum! Se van volando. Vuelan. Así mismo el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no se manifiesta en ti si tu interior es violento, si tu interior es grosero, si tu interior está solamente a la expectativa de qué harán o qué dirán los demás. No, debemos de preparar el interior, mis hermanos, para que podamos comunicarnos con Dios como guarda silencio. Dice este texto, que no me acuerdo bien dónde está, pero dice este texto: Dios está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Cómo entendemos esto, hermanos? Cuando estamos ante la presencia de Dios, calladitos. O sea, poner atención a la palabra de Dios. ¿Sí, hermano? En una lección de la escuela sabática también venía de que cuando que buscáramos un lugar Adecuado. un lugar donde no hubiera ruido, sí, para orar a Dios. Ajá. Ajá, y también tenemos el ejemplo de Jesús también, ¿no? Que sí, él de un tiro se iba a un tiro de piedra. Tiro de piedra. Ahorita vamos a hablar algo sobre eso. Sí, entonces se iba hasta se alejaba de sus se apartaba de todos, de sus discípulos, y empezaba a orar. ¿Y por qué creen ustedes que se apartaba de todos los demás? Para orar, pero había tranquilidad. Silencio. No había ruido. Exacto. No había interrupciones. Y aparte Jesús no iba con su interior violento. Ay, es que me dijo esto, fulanito, y me dijo aquello, sutanito, y es que me cae mal este hermano y la hermana. No. El interior de Jesús iba con el anhelo de estar en la presencia de su Padre. Así mismo nosotros, hermanos, debemos de preparar el interior. ¿Para qué? Porque el Espíritu Santo, como les dije, es como una paloma. La paloma lo ve así en movimientos bruscos, no se para. Vuela. Pero si usted está parado y no se mueve y le echa ahí las migajitas a la paloma baja y come. ¿Sí? Ese es nuestro interior, hermanos. Debemos de tranquilizarnos, guardar silencio y esperar la presencia del Señor. El Señor te va a hablar, pero no como dicen los pentecosteses. No te va a hablar verbalmente como lo hizo con Moisés. No, el Señor te va a hablar por medio de su palabra. ¿Sí? Así te va a hablar el Señor. Entonces, mis hermanos, ese punto también es importante, guardar silencio. Espera busca momentos
de quietud en lugares donde no te interrumpan cuando escuches la voz de Dios. Y nuevamente, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios? No como dicen los pentecosteses. Vas a escuchar la voz de Dios interiormente. El Espíritu te da el sentir como el pensar, como el hablar. ¿Sí? Entonces, cuando el Espíritu te está guiando, es que surgen de ti solo cosas benévolas o buenas. ¿Sí? Que sale de ti solamente el pensar hacer un bien, el pensar orar, el pensar ayudar a alguien, el pensar estudiar la palabra, el pensar, no sé, cosas buenas. ¿Sí? Es cuando entonces te va a hablar Dios por medio de su Santo Espíritu. El Santo Espíritu es el que te da el sentir, como el pensar, como el hablar. Dice Sofonías capítulo 1, verso 7. Sofonías capítulo 1, verso 7. Dice de esta manera. Sofonías 1:7. Sofonías 1:7. Dice de esta manera: calla en la presencia de Jehová, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto sus convidados. ¿Esto lo entienden? Lo último que leí. Ha dispuesto a sus convidados. ¿Qué es esto? A su pueblo. Pero ¿cómo lo entendemos? Desde luego que es su pueblo, ¿no? Son sus convidados. ¿Recuerdan ese texto donde el Señor envía a sus discípulos? Vayan y traigan a los invitados Al banquete. al banquete. Que uno dijo, pues dile al Señor que no puedo ir porque acabo de comprar 4 yuntas y tengo que ir a checarlas. Pues Otro tráeme- dijo, no puedo ir porque ¿qué crees que me acabo de casar y no puedo? tráeme de los que están allí. Y otro dijo, no, pues es que estoy haciendo negocio y no puedo ir. Y entonces le dijeron al Señor, pues, le dijimos, si no quiere nadie, porque tienen que hacer. Se vayan a todos los caminos y las sendas y los calzadas y todo, y inviten a mancos, cojos, mudos, ciegos, tuertos, a todos los... Si el Señor ya lo hicimos, y aún así sobre espacio. Es eso donde entra el texto donde dice Jesús, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Es ahí donde es el texto, no el de que allá arriba hay el Infonavit y te van a dar departamento allá arriba. No, Señor. Ahí entra ese texto. Hay mansiones. Así es. Donde dice el Señor, le dicen al Señor, ya invitamos a todos. En todos los caminos trajimos a todos los mancos, cojos, mudos, tuertos, ciegos, los trajimos y todavía sobre espacio, Señor. Ahí dice el Señor, muchas moradas hay en la casa de mi Padre. Voy a hacer espacio para ustedes. O sea, voy a preparar la mesa. Recuerden que dice el Señor que cuando estemos en su reino, los que hayan creído en el Hijo de Dios y los que mueran en Cristo Jesús, dice el Señor, yo personalmente, dice Jesús, los sentaré a mi mesa y yo les serviré. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! Que estemos ante la mesa del Señor y Él nos esté sirviendo como lo hizo con sus discípulos. Y a sus discípulos, ¿qué les dijo? Yo no vine a ser servido, yo solo vine a servir. Así que entonces, amados hermanos, dice esto claramente, calla en la presencia de Jehová, porque el día de Jehová está cercano, cuando Él venga por segunda vez a traer juicio a las naciones. Dice, porque Jehová ha preparado sacrificio, dice, y ha dispuesto a sus convidados. Os ha invitado a todos aquellos para estar en la presencia de nuestro Dios. Otro punto que es importante también, otro método, es la intimidad y la consistencia. Intimidad y consistencia. ¿Qué significa eso? La intimidad es que, como les dije al principio, tienes que entablar una relación interna con Dios, no externa. Porque Dios no es persona, Dios no es material, Dios es espíritu. Entonces tiene que ser una intimidad y consistencia. ¿Qué significa consistencia? A que no falles, que estés constante, porque el que vence hasta el fin, ¿qué? Ese será salvo. Así es. El que esté en consistencia, constante. No que pues ahora voy a la iglesia y después ya no voy, o ahora estudio la Biblia y ya mañana ya no. No, es constante. ¿Sí? Bueno, entonces dice, en intimidad y consistencia dice, busca a Dios
en lo secreto y Dios te responderá en público. O sea, en público es ahorita. Dice, busca a Dios en lo secreto, en tu interior. Por ejemplo, hablando de la oración, ¿se acuerdan qué dice Jesús de la oración? Que entremos a nuestro aposento. Dice, tú cuando ores, entra en lo aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Dice, pero cuando ores, no seas como los hipócritas que piensan que por su mucha palabrería serán oídos, ¿verdad? Y no hagas vanas repeticiones. Así como, por ejemplo, en la Iglesia Católica repiten y repiten y repiten. ¿Cuánto? Para que te perdonen tus pecados, el sacerdote te dice 6 Padres Nuestros y 8 Aves Marías. Y eso es repetir y repetir y repetir. No, no hagas eso. Tú cuando ores, entra al aposento, cierra la puerta y dirígete a tu Padre interiormente. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Así que entonces, Él te responderá en público. Cultiva también una relación personal e íntima que es diferente a la comunión pública. O sea, ¿entienden eso? O sea, la relación íntima con Dios es totalmente diferente a la relación que tú llevas con tu familia, con tus vecinos, con tus amigos, con conocidos. Es diferente esa relación. La relación con Dios es interna, es constante, todos los días de tu vida, en todo momento. No está nada mal que durante el día te la pases en tu pensamiento agradeciendo a Dios. Gracias, Señor, por esto y gracias, Señor, por aquello. Tienes que darle gracias a Dios aún por un vaso de agua. Gracias, mi Señor, por este vasito de agua. Gracias, Señor. Yo siempre le doy gracias. Cuando llueve, igual le doy, Señor, gracias por esta agüita que nos mandas. Cuando hace calor, le digo, Señor, gracias por este calorcito que nos mandas. Porque todo lo que Dios envía al mundo es en beneficio de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. El Señor sabe qué necesitamos. Por ello lo envía. Así que entonces, amados hermanos, otro método también es espera en Él. O sea, no seas impaciente. Espera en Dios. Tú le has pedido algo, bueno, déjaselo a Dios. Que Dios decida cuándo, cómo y a qué horas. No tú. Espera en Él. Espera en Él. Espera en Dios significa creerle a sus promesas, creer que Él proveerá y creer que Él estará contigo para siempre. Es promesa de Dios, ¿no? O sea, ese espíritu que Dios envió es parte de Dios mismo, es la fuerza que emana de Dios. El Espíritu Santo que nos dice en Juan 14:15, dice, si me amas, guarda mis mandamientos y yo rogaré al Padre que te envíe el otro consolador. Y ese otro consolador, hermanos, es el que te hizo levantarte esta mañana de tu cama. Ese Espíritu Santo es el que te levantó esta mañana. Ese Espíritu Santo es el que te dio el desayuno de esta mañana. El Espíritu Santo es el que te hace respirar, hermanos. El Espíritu Santo es el que te da el sentir, como el pensar, como el hablar. El Espíritu Santo es el que te da el trabajo, el que te da la economía, Él es la fuente de la vida, la fuente de la salud, la fuente de lo económico, de lo material. Él es todo en todo. Así que entonces, ahora viene uno de los métodos más importantes de todos, hermanos. Este método es uno de los más importantes, sino el que más importante de todos. Y quiero que le presten atención a este método que voy a mencionar, hermanos, porque es el más importante de todos. Y este método es: haz de Dios tu prioridad. Este es el más importante de todos, hermanos. Haz de Dios tu prioridad. ¿Sí? Que Dios sea tu prioridad en tu vida. Lo primero. Por eso antes de que tú te bajes de tu cama, yo acostumbro eso. Antes de bajarme de mi cama, en mi propia cama, me volteo boca abajo, me hinco y empiezo a darle gracias a Dios. Señor, muchas gracias. Y que eso a veces ya estoy despierto, pero
pero no me muevo, y ya sé que estoy consciente ya, y estoy diciendo gracias Señor por este día, gracias por la vida que nos das Señor, y volteo y empiezo a orar, y le doy gracias por mi vida, y también le doy gracias por la vida de cada uno de ustedes, cada uno de sus familias, le doy gracias a Dios, gracias Señor, por mis hermanos, por la vida de mis hermanos,